Hola, buenos días, ¿todavía o no? No, ya no. Bueno, buenas tardes. Paso por aquí súper cortito, ya, para aclarar una cosita, porque ayer o no sé cuándo, no me acuerdo ya, pero traté de explicar qué significa el remen remen y dije el hecho, pero no expliqué el simbolismo. Y después me encantó esa persona que fuera sincera conmigo porque me dijo, oye, Cote, igual no entendí nada. El simbolismo porque no lo expliqué, así que voy a explicar. El Remen Remen es un espacio que me pidieron los guías para todos aquellos que se les haya ocurrido cruzar de una orilla a otra, ¿ya? Que es un avance de conciencia y que necesitamos hacer un primer esfuerzo, la primera parte, muy complejo, que es despegarse de la orilla ya conocida. Imagínense esta imagen. Ya estamos cruzando un lago que se ve bastante quieto, bastante tranquilo, y vamos en una barcaza más o menos construida nomás, porque si esperamos tener el super yate, el día del perico vamos a cruzar el río, ¿no? Entonces se ve todo calmo, la barcaza más o menos, igual le he puesto empeño, he tomado curso, he meditado, he hecho cosas, he tenido conciencia y me subo al bote con mis procesos de conciencia. ¿Y qué significa? Que voy a dejar esa orilla donde no puedo habitar en mi nuevo estado y voy a cruzar. Cruzar significa que va a haber en la primera parte, bueno, van a empezar las olitas, el oleaje, la corriente, la barcaza no estaba tan bien hecha, hay que ir enchulándola, hay que ir arreglándola entre medio, etcétera, etcétera. Y pasa, siempre nos pasa que el corazón va hacia el camino de la conciencia, pero los ojos que tenemos acá, que en realidad los tenemos en la suprarrenal, en la espalda tenemos dos ojos, que son la suprarrenal, que miran el pasado, ¿ya? Y además están alertas a que desde el pasado no nos llegue o desde atrás, ¿no? No nos llegue ninguna maldad, ningún daño, no nos hagan daño, entonces es el estado de alerta. Pero esos ojos del pasado tienen apego, porque solo estamos viendo lo que conocemos. Entonces, estamos todos, bueno, los que estamos, ¿no? Atravesando la conciencia o avanzando hacia otra orilla, en una fase que todavía se ve muy nítido lo que estamos dejando y en el horizonte todavía no se ve la otra orilla. Y se ve un tremendo lago, un río gigante que atravesar. Entonces, remen, remen es para que se acuerden ¿qué, qué conversaciones tuvieron con su alma y su corazón, que son los que van remando hacia allá, eh, y mantengan el pulso de atravesar? Acuérdense qué conversaciones de conciencia tuvieron cuando dijeron, yo no quiero más esto en mi vida, ¿ya? En mi vida se acabó, no quiero, me voy a trasladar. Pero claro, me traslado a un horizonte desconocido, a una orilla desconocida. ¿Ya? Entonces, es fuerte lo que se ve atrás. Los ojos de atrás son súper fuertes. Y ahí viene la nostalgia, y ahí viene el apego. El apego se pone muy rudo cuando no confío en mí, en lo que estoy haciendo, aunque no vea lo que está allá. Todo el rato se me aparece una carta del tarot, que es, creo que es 6 de espada. Bueno, va un hombre navegando con una mujer y un niño en un barco y van con las espadas, ¿ya? Y tienen que atravesar el río a la otra orilla, y la otra orilla se ve bastante prometedora. Hay un duelo ahí, y es mental, porque la mente está mirando algo que no existe en el presente, por eso está mudándose por otro lado, o nunca existió, la fantasía, ¿ya? Por eso que se dice que la primera etapa del remen remen, para todos aquellos que se les haya ocurrido avanzar en un proceso de traslado de conciencia, de movernos hacia otra creación, es muy difícil. Así que aquí voy a estar hinchando las pelotas para que se entusiasmen a seguir remando, ¿ya? Todos juntos vamos, cada uno su barcacita, cada uno eh, con sus promesas sálmicas, y tratando de tirar para allá, a la otra orilla, todo lo que está haciendo peso y que dificulta la navegación. Pero sí, eso es muy humano, ¿ya? En los ojos de atrás, los de la espalda. Cuando tengo mucho, mucho apego,
al cuerpo le pasa la cuenta con la suprarrenal, ¿ya? Y nos cuesta soltar. Pero es falta de confianza, falta de emuná, de fe, de fe. La fe es ciega porque me voy a mover a un lugar desconocido y que no lo puedo ver aún, porque si no, para verlo lo tengo que haber conocido. Ustedes conocen el relato que aparece en los códices mayas, que cuando llegaron las carabelas españolas a, a las costas ahí de Yucatán, eh, los, los mayas no podían ver la carabela, no las veían. Veían el mar que se revoloteaba, veían las gaviotas, los pájaros, pero no podían ver esa estructura gigante sobre el océano, porque en el paradigma mental conocido por milenios no estaba la información de esa realidad, ¿ya? Entonces nosotros vamos a una realidad que no la conocemos, porque si no, el alma no le interesa quedarse dando vuelta en lo conocido. El alma le empieza a picar, empieza a molestarse dentro del cuerpo y empieza a emitir incoherencia, ¿ya? Y desorden, desequilibrio, porque está pataleando, porque quiere ir a la encarnación de cosas nuevas, ¿ya? Entonces, ¿es mejor que lo que teníamos antes? Por supuesto que sí, va a ser mejor. ¿En qué sentido? Que es una construcción, ¿ya? Es una construcción que está siendo guiada por fuerzas mayores. No son las carabelas que nos van a venir a matar y que no las vemos, pero que estamos fascinados porque es nuevo. No. Este es un despertar álmico que está guiado por fuerzas enormes, amorosas. Y en eso tengo que confiar. Es la voz de mi alma, es la voz del guía y es la voz de un colectivo que se levanta, pesca el barco, larca y se pone a remar, ya contra viento y marea. Pero en el camino nos podemos ir conversando y pasando lo estupendo y celebrando cada vez que pasamos una ola y otra ola y otra ola y vamos a llegar. Ahora, ¿cuándo? No tengo idea, ¿ya? Pero remen, eso. Ese era el simbolismo de remen remen, ¿ya? Un besito, buen fin de semana, Shabbat Shalom.